Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, una disculpa otra vez por la clase pasada. Mi compu pues, prácticamente murió y la tuve que volver a instalar de fábrica. Pero pues ya estamos aquí. Vamos a empezar entonces donde nos quedamos la semana pasada. Bueno, y brevemente donde nos quedamos en esta última diapositiva. Denme un segundo, por favor. Gracias. Nos vemos. Y si quieres cambiar, acuérdate de que se me ¿Cambiar qué? la compu. Ah, no, gracias. Ya, disculpen. Bueno, ¿alguien recuerda esta última diapositiva que vemos? Nada más vamos a pasarla brevemente. ¿Alguien recuerda en qué nos quedamos aquí, que estábamos discutiendo? Profe, realmente lo explicamos muy rápido. Entonces, si lo pudiera volver a explicar como rapidísimo para retomar, estaría mejor. Por Sí, favor, está muy profe. bien, con mucho gusto. Pues recordamos que era el tema de estructuras y funciones celulares microbianas. Así en general vimos las estructuras de las bacterias y algunas eucarias, las arqueas, y de las arqueas. Y también vimos las dos principales clasificaciones de bacterias, gram positivas, gram negativas. Muchas cosas que repasar de este tema que deben quedar bien claras. Y al final vimos un poco sobre las células microbianas eucariotas. Rápidamente vimos su estructura y algunas de sus funciones. Y al final lo que vimos fue que por su origen, de dónde vinieron las eucariotas, que al fin y al cabo se piensa, o la hipótesis es que comparten un ancestro en común con las arqueas, y que por ahí nos comentaba una compañera que nos explicó, no me acuerdo quién, que pues básicamente la teoría endosimbiótica es que una bacteria, o más bien el ancestro en común entre arqueas y eucariotas, esta tipo protobacteria, fagocitó a una bacteria y fue lo que le dio a lo que ahora le dio los organelos y la posibilidad de alguna de adaptarse más fácilmente a su ambiente gracias a las ventajas que les daba tener pues una bacteria dentro de su célula. ¿Okay? Y bueno, esta es la teoría, digamos, más aceptada, el ancestro en común entre arquea y eucariota, perdón. Pero vemos que hay algunos indicios que pueden refutar esa teoría, y bueno, esto es porque el origen de las eucariotas aún sigue en debate. Recordemos que en lugar del ancestro en común que se piensa que tienen las arqueas y las eucarias, se piensa que en realidad fue una arquea la que fagocitó una bacteria y nos dio las células eucariotas. O sea que todas las células eucariotas
venimos de una célula de arquea que fagocitó a una bacteria. Y esto se piensa que fue así, o es como la manera en que lo quieren explicar, porque hay evidencias de un tipo de arqueas que les pusieron las arqueas Loki, porque son en honor al dios de las travesuras, no sé en español, del mischievous, el que es raro, porque pues fue lo que les hizo, ¿no? Les metió este ruido a los investigadores de por qué encontramos estas arqueas que tienen cosas muy similares con las eucarias, y por eso pensamos que estas arqueas son las que fagocitaron la bacteria que dieron lugar a las eucarias. Ok, toda esta serie de familia de loquiarquias. No sé si leyeron un poquito el artículo. Este no es un artículo científico el que está aquí, este es solo como un comentario, pero creo que sí le subí al Classroom el artículo donde descubrieron estas bacterias y esas arqueas y las caracterizan y las explican. Y pues dejamos una pregunta al aire, ya ustedes sabiendo la estructura y la función de células microbianas y las arqueas y la diferencia entre estas dos. ¿Qué buscarían si tuvieran ustedes una arquea Loki en el laboratorio y la pudieran ver al microscopio? ¿Qué características buscarían en esta arquea para decir si es muy posible que las eucarias provengan de este tipo de arqueas? ¿Sus genes? Eso será como lo primero en checar, ¿no? O lo más lógico, ir a los genes y ver qué tan parecidos serían. Pero en cuestión de morfología y de estructura, ¿qué checarían ustedes así en el microscopio electrónico, digamos, si pudieran ver la bacteria, perdón, el arquea? Estamos buscando ¿sí? Lo más vistoso en un microscopio de las eucariotas es el núcleo, ¿no? Entonces en una arquea, digo yo, sería lo primero que se buscaría. Sí, podría ser que ya tuvieran algunas membranas internas, el núcleo ahí diferenciado. Podría ser también, pero ¿qué otra cosa buscarían hacia primera instancia? Recuerden que hay que ver más bien... ¿Su pared celular? La pared celular es muy buena idea. ¿Qué pretenderíamos buscar en esta arquea? ¿Qué deberíamos encontrar? Ya buscando, después de que vemos cómo está su pared y vemos la composición de su pared, ¿qué buscaríamos para decir, bueno, esta arquea sí se parece a la eucariota? ¿Qué diferencias en la pared de membrana, en la pared celular y en la membrana tienen arqueas y eucarias? ¿No se nos ocurre nada? Lo vimos en clase, ¿recuerdan? ¿Dónde están? ¿Cuál es la diferencia en la membrana entre arqueas y bacteria y eucaria? Los tipos de enlace. Los tipos de enlace y en general su composición, ¿no? Vemos efectivamente, tenemos aquí en lugar de un enlace éster, tenemos un enlace éter, el glicerol, pero recordamos que aquí no tenemos ácidos grasos en las arqueas, tenemos paredes de isopreno. Entonces esta arquea, que supuestamente se parece más a las eucariotas, que tendríamos que ver en la pared para ver que efectivamente sí, en su membrana,
Efectivamente, sí, esta arquea es posible que se haya fagocitado una bacteria y que haya dado origen a las eucariotas. La pseudomuerina, o sea, podemos buscar que tuviera esa. La pseudomuerina. Sí, esa es la composición de la pared, ¿no? Uh-huh. Podríamos, pero eso nos diría que es una arquea, ¿no? Porque las arqueas tienen pseudomuerina en general, o lo que sabemos de las arqueas es que tienen pseudomuerina, y que en las eucarias no tenemos ese tipo de estructuras. Entonces, ¿esta arquea qué debe tener para decir si esta arquea se fagocitó de origen a las eucariotas? ¿Fosfolípidos? Muy bien, debería tener en su membrana pues algo parecido a las eucarias, ¿no? Como romper este esquema que tenemos de que las arqueas tienen otro tipo de membrana. ¿Por qué? Porque descubrimos una arquea, las arqueas Loci, que en realidad, si las pudiéramos ver en el microscopio y utilizar y aplicarles ensayos bioquímicos, podríamos deducir que su membrana está hecha de fosfolípidos, como en las bacterias y en las eucarias. Y de ahí podríamos deducir, tendríamos mucha más evidencia de que en realidad sí las eucarias provienen de una arquea que se fagocita una bacteria. ¿Okay? Y bueno, aquí el artículo, léanlo porfas. No es, les digo, no es un artículo científico, es más como un artículo de opinión, pero también por Nature. Entonces está más amena la lectura. Está en inglés, eso sí. Pero bueno, con esto terminaríamos este tema de estructuras y funciones. Y vamos a revisar la tarea. Este es otro. A ver, es que como cambié puse la compu de fábrica y ya no tengo Office. Tuve que bajar el LibreOffice. Como que todavía no le cacho bien. No lo puedo quitar. Bueno, ahorita vamos a verlo así sin presentación. Y bueno, la tarea, aquí estoy chequeando que pues 3 personas no la entregaron. Ni Gutiérrez Tobar, ni Mendoza López, ni Vargas Huerta. Pero vamos rápidamente a revisar las respuestas. Transporte. Y el proceso de transporte del transportador de lactato. Voy a elegir a alguien al azar que entregó su tarea para que nos conteste, para que nos diga lo que nos contestó. Y vamos a ver. Diego Domínguez Díaz, ¿qué pusiste en la primera pregunta? Deje abro el Classroom, profe. Puse que su transporte por la membrana plasmática es por medio del transportador de carboxilato y del transportador del soluto SLC16. Y la pregunta fue, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo y el proceso de transporte?
¿Sí, Melissa? ¿La puedo contestar o que siga mi compañero? Sí, adelante. Bueno, yo puse que mediante cristalografía, puse una definición pequeña, que es ciencia cuyo objetivo es ilustrar la naturaleza de los cristales, lo que nos lleva al conocimiento de la forma y dimensiones de distintas moléculas como proteínas. Se dedujo la forma del transportador del lactato y de esta manera se estudió su estructura en forma de V y agregué una imagen, la cual presenta en la parte superior de esta un aminoácido que tiene la capacidad de pegar protones y este aminoácido es la histidina, creando un sitio de unión a protones. Por lo tanto, al agregar el lactato al cultivo de E. coli, se empiezan a elevar los niveles de pH. Esto quiere decir que se alcaliniza el medio y se disminuye la concentración de protones debido a que el transportador del lactato los utiliza para que ingrese el lactato a la célula. Así pues, estamos hablando de un transportador con las siguientes características. Uno es importe, ya que transporta el lactato junto con un protón, y es un transporte simple, ya que es un transportador impulsado por la energía de la fuerza protomotriz. Excelente, muy buena respuesta. Les voy a compartir aquí algunas de las respuestas que leí, que no estoy compartiendo pantalla, ¿eh? No, todavía no, por fin. No. Es que como que me sé. A ver. Voy a compartir algunas de las respuestas que leí, que los errores comunes que encontré en algunas de sus respuestas. Por ejemplo, lo que dijo la compañera es excelente, esa sería la respuesta más completa, muy bien. Y bueno, los errores que encontré en varias de sus tareas fue primero que decían, el transporte es importe porque entran dos lactatos. No es por eso que se hace importe, es importe porque entra el lactato acoplado a los protones, a un protón, ¿ok? Entonces entran dos moléculas. Aquí tenemos la imagen del Brock que pusimos en la presentación de cómo se ve un transportador sin importe. Y el transporte, varios pusieron, el transporte ocurre por una transferencia de electrones. Y una transferencia de electrones es una reacción química, ¿ok? Pero el término es erróneo, una transferencia de electrones es una reacción química, y si lo pueden hacer en el examen está mal, y pues también hay que tener en claro estos conceptos, ¿no? Aquí está impulsado por un bombeo de protones, propulsado por la fuerza protón motriz, ¿ok? Y también como que algunos se confundieron con el aspecto del pH, porque algunos pusieron que el transporte del lactato disminuye con el aumento del valor de pH celular. O sea que el transporte del lactato disminuye cuando aumenta el pH. Y ahorita, como su compañera explicó muy bien, el pH aumenta porque cuando ponemos el lactato, porque los protones entran a la célula junto con el lactato, y esto pues propicia que el pH de afuera de la célula pues aumente porque estamos quitando protones que del exterior. Aquí vemos la imagen del artículo, muy buena. Instantáneamente sube el pH porque los protones van entrando, y poco a poco la célula va recuperando pues su potencial de membrana otra vez, llegando otra vez al equilibrio. Acá. ¿Y alguna duda de esta pregunta? Si no hay dudas, Entonces lo del pH era al revés, o sea, aumenta el pH porque disminuye el transporte de lactato. no, más bien aquí como que fue un error de cómo lo está explicando, porque aumenta el pH porque el transporte del lactato se está dando, ¿ok? Estamos en el punto cero, o sea, no hay lactato. En el punto cero no tenemos lactato. Cuando agregamos el lactato, inmediatamente el pH sube. ¿Qué significa esto? Que el lactato está siendo transportado dentro de las células por el acoplamiento
de ese transportador de electrones que los está metiendo a la célula y por eso sube inmediatamente el pH. ¿Ok? Ok, gracias. Si ya no hay dudas, vamos a la segunda pregunta que... no sé, alguien... ¿Sí? Yo ahí tengo una duda. Los protones ya al pegarse en la histidina, que es precisamente ese aspecto de que pues se necesita el protón para que entre ¿el lactato también entra por esa misma entrada o lo que hace nada más el protón es se abre la proteína y pues ya pasa el lactato? Perdón, ¿el lactato entra por qué dijiste? Ajá, o sea, el lactato entra pegado al protón. El protón lo que hace nada más es hacer el cambio conformacional en la proteína para que ya pase el lactato. Digamos que es un poco de los dos. En realidad, como bien dices, debe haber un cambio conformacional en el transportador para que suceda el transporte. Primero, ¿se acuerdan que teníamos aquí el binding site, el sitio de unión? Del lactato, aquí adentro como del bolsillo del receptor. Entonces primero pues, como vimos después, es muy específico para el lactato. Van a unirse aquí los lactatos, y después las histidinas, y esta unión va a propiciar un cambio de conformación en el receptor. ¿Ok? Lo que vemos en cristalografía es como una foto instantánea de lo que está pasando con la proteína. ¿Ok? Las proteínas no son fijas, siempre están todo el tiempo moviéndose en una dinámica de plegamiento y desplegamiento. Todo el tiempo están cambiando de su estructura, pero su estructura funcional, digamos, es esta, es como un momento de lo que está sucediendo, y es lo que vemos en la cristalografía. Entonces tienes que asumir que cuando se une el lactato, la proteína va a adquirir esta conformación, y después cuando se une el protón, este aminoácido de por sí ya va a tener aquí protones unidos. ¿Por qué? Porque esa es su función. El aminoácido va aquí a estar protonado la mayoría de las veces. Se va a encontrar protonado. Entonces cuando se une el lactato, este cambio en la estructura del receptor va a propiciar que el protón entre, y va a suceder las dos cosas. O sea, se va a propiciar un cambio en la conformación, y además la fuerza protón motriz, o sea, como que este arrastre, este empuje, este gradiente, nos va a ayudar también a meter el lactato. ¿Ok? Muy buena pregunta. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, la segunda fue, a ver, al azar, Ana María González González. ¿Cuál fue la pregunta 2 y qué contestaste? La pregunta dice, ¿cómo se aplicó la microbiología para descifrar el mecanismo de acción de un transportador de lactato relevante para el posible tratamiento del cáncer? Pues yo contesté que utilizando la bacteria E. coli para estudiar el homólogo bacteriano del transportador de L-lactato humano. Sí, a grandes rasgos, eso hicieron. Utilizaron E. coli para estudiar un homólogo del transportador de humano en la bacteria. Esa pregunta es correcta, esa respuesta es correcta. ¿Alguien contestó otra cosa o ahondó un poquito más en cómo fue el proceso? Yo puse como una cuartilla de esa respuesta. ¿Una qué, perdón? Como una cuartilla. A ver. Compártenos. Se descubrió que el transportador bacteriano de lactato tenía gran similitud con los transportadores humanos del transporte endógeno y del transporte exógeno pertenecientes a la familia SLC16. El mecanismo de acción de dicho transportador fue evaluado mediante el consumo de lactato por parte de un grupo de bacterias E. coli que expresaban SFMCT en su superficie. Se midió el consumo de lactato en comparación con otros metabolitos
para determinar cuál podía inhibir de manera competitiva al transportador. Es importante mencionar que se ha determinado que algunos tipos de cáncer tienen una alta expresión de los transportadores endógenos y exógenos, debido a que sus células tumorales tienen alta actividad glucolítica aún en condiciones aerobias. Como es sabido, el producto de degradación de este proceso es el L-lactato, que debe de ser exportado de la célula, explicando la alta expresión de los transportadores exógenos. Como se menciona en el artículo, estos transportadores funcionan en cotransporte con hidrogeniones, resultando en la acidificación del medio extracelular. El descenso del pH extracelular resulta en la activación de componentes angiogénicos, proliferación tumoral, invasión y metástasis. Por otro lado, el L-lactato exportado por exógenos sirve como combustible para la proliferación de las células cancerígenas en desarrollo, lo que explica la sobreexpresión de los transportes endógenos. Debido a la similitud entre ambos transportadores, una vez determinada la estructura molecular de SFMCT, su especificidad por el ligando y su afinidad por el lactato, es posible comenzar a trabajar con un inhibidor con intenciones terapéuticas. Excelente respuesta, muy bien. Muy completa. Vamos a explicarlo un poquito más porque puede que a algunos no les quedó muy claro por lo que vi, lo que contestaron de algunas personas. Pero vamos a hacer pues que nos quede bien claro. Tal vez es porque aún no conocen, bueno, es un artículo científico, es ciencia de hace 2 años creo, se publicó, es muy reciente y tal vez algunas técnicas no las conocen muy bien cómo funcionan. Y vamos a explicar aquí más a grandes rasgos cómo fue el experimento y cómo utilizaron los microorganismos para estudiar un transportador de humano. ¿Ok? Y pues, como decía la compañera, la primera parte fue encontrar un homólogo de la proteína del receptor del humano, un homólogo bacteriano. ¿Y qué es un homólogo? ¿Alguien sabe qué es un homólogo? Sí, Melissa. Quedamos que era una proteína que la tenía otro organismo y que se parecía mucho morfológicamente hablando, entonces por lo tanto se asumía que su función era igual. Sí, muy bien, precisamente eso. Además, la característica más importante de un homólogo, o lo que lo define que sí es un homólogo, o sea, no puede haber que es un poquito homólogo o más o menos homólogo. Un homólogo es una proteína o un organismo que comparten un ancestro en común. ¿Okay? Esa es la definición de un homólogo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que en algún punto esta proteína divergió por especiación, o sea, en algún punto de la historia genética de esta proteína, pues el organismo se dividió en otra especie, lo que decimos especiación, y ahí se formó, pero la proteína siguió en este organismo, y entonces esta proteína de este organismo es un homólogo de la proteína del otro organismo, a lo que también se le conoció como ortólogo. Pero bueno, lo van a ver en genética, pero es para que quede bien claro a los que no entendían muy bien que era un homólogo bacteriano de este receptor. Y lo que hace el investigador es entrar a la base de datos de los genomas, ver la base de datos del humano, encuentran el receptor que quieren, sacan la secuencia y luego la comparan con el genoma de bacterias. Lo que hacen esta búsqueda de esta secuencia en los genomas de bacterias y sacan las secuencias que más se parecen a la secuencia que queremos buscar, o sea, el receptor. Y así es como se buscan los homólogos, más o menos. Y de aquí derivaron que encontraron un homólogo bacteriano de esta bacteria que se llama S. fumaroxidans. Entonces encontraron esa secuencia de esta bacteria, encontraron su ADN, y lo que se hace ahora en estos días, si tienes presupuesto, ya es muy accesible, le marcas a la compañía de genes y les dices quiero esta secuencia,
ellos la van a sintetizar por ti de manera química, te llega a tu laboratorio. Entonces tienen en su laboratorio esta secuencia del homólogo de los receptores humanos, pero bacteriano, y la clonamos en, ¿qué sería este circulito que utilizamos para hacer ingeniería genética? ¿Ya han visto esto? Que es este tipo de vectores. No. No Bueno, vamos tan adelante en genética. ¿no? Bueno, es algo muy, lo veremos de hecho en microbiología, porque este tipo de vectores son DNA circular, que los conocemos como plásmidos, y en ingeniería genética los utilizamos muchísimo para hacer organismos recombinantes, ¿ok? Entonces la secuencia que nos llegó del homólogo, la clonamos en un plásmido, que es un vector para generar bacterias recombinantes, y básicamente ya este plásmido nos va a llevar la secuencia que queremos adentro de la bacteria que queremos usar, que como quedamos es, como dijo Melissa, es E. coli. Entonces ya con esta bacteria recombinante, E. coli recombinante, que ya tiene el gen que expresa el homólogo, vamos a tener que, ahora sí E. coli puede expresar el receptor en la membrana. Ya teniendo este sistema biológico podemos estudiar el transportador, pues con todas las cosas que vimos en este artículo. ¿Quedó claro ahí? Sí. Si no hay dudas, entonces, la parte de la inhibición, y luego, bueno, X. Entonces nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué bacteria proviene de la secuencia homóloga? Muchos contestaron E. coli. ¿Eso es correcto o incorrecto? Es correcto, ¿no? ¿No es la Fumarelis o Sí, yo tenía mis dudas. Sí, yo pensaba también que era E. coli, pero era, creo que Fumarelis, Axel, estabas bien. Es que E. coli se utilizó fumado. no se utilizó más para el proceso microbiano. ¿Cómo? Que bueno, creo yo que E. coli se utilizó más para el proceso ya a nivel microbiológico. O sea, porque usted nos había dicho que como E. coli ya era una bacteria ya conocida, que ya se conocían las características morfológicas, o sea, se usaba más para el estudio, no tanto para otra cosa. Efectivamente, en este caso E. coli es el receptor del homólogo, de la secuencia homóloga. ¿Okay? E. coli lo utilizamos para expresar la secuencia homóloga. ¿Por qué? Porque E. coli es una bacteria que usamos mucho en el laboratorio, la conocemos muy bien, conocemos su genética, hay muchísimas herramientas de ingeniería genética para aplicarla, y además crece muy rápido en el laboratorio y con medios muy baratos. Por eso cuando hacemos usualmente alguna ingeniería genética que queremos expresar una proteína recombinantemente, casi siempre la primera respuesta que nos va a llegar a la mente es utilizar E. coli para hacer la ingeniería genética. ¿Ok? Y como vemos, el homólogo, que es la proteína receptora que se estudió, viene de esta bacteria, de ese Fumarocydens. ¿Ok? Por lo que les expliqué de que usando las bases de datos genéticas, o sea, solamente obtenemos la secuencia del receptor humano, buscamos esta secuencia contra el genoma de bacterias y nos va a dar como las secuencias que más se parecen, como buscar en Google, pero de secuencias. Y te va a dar la secuencia que más se parece al receptor, y esa secuencia la podemos obtener, como les digo, y mandarla a sintetizar, y de esta forma trabajar recombinantemente con E. coli. Pero exactamente como dice Karen, E. coli se utilizó para el trabajo recombinante, para el estudio microbiológico del receptor,
el receptor viene, la secuencia es un homólogo de ese fumar oxidans, ¿ok? De este organismo. ¿Sí quedó claro? Sí, perfecto. Va. Y bueno, la última pregunta, bueno, la tercera, si nos puede contestar Juan Hernández Ramírez. Voy, profe. Es la de cómo se descifró la especificidad del transportador. Sí. Bueno, yo puse que en el medio de E. coli se colocó lactato con alguna de las fuentes de carbono. Al hacer la comparación de la especificidad del transportador se encontró que era mucho más específico en el lactato. Y ya, no sé si esté bien. Eso es perfecto. ¿Alguien más quiere decir, agregar algo más? Sí, Karen. Bueno, no sé si estoy bien, pero también decían que con mono, di y tricarboxilos que fueran fisiológicamente relevantes y con una concentración de 1 milimolar, usaban, pues, de los más importantes que eran el propirato y el butirato, usaban para competir con la capacidad del L-lactato y así reducían su capacidad sin ser transportados. O sea, según yo, eso fue también parte del proceso. Sí, efectivamente lo fue. Y es una pregunta más completa, perdón, una respuesta, pero también como lo dijo su compañero, si alguien lo puso así está bien. Lo que queremos ver aquí de especificidad es básicamente cómo lo medimos, es midiendo la competencia de otros sustratos por el receptor. Y así está. Con eso la respuesta sería correcta. Y pues bueno, lo que agregó la compañera de que usaron monocarboxilatos, pues simplemente son compuestos de carbono que se parezcan al lactato o que tengan uno o más carbonos que el lactato. Para ver si el receptor, pues solamente, por ejemplo, solo come compuestos de 2 carbonos, o también se le pueden unir compuestos de 3 o de 4 carbonos, perdón, de 2 o 4 carbonos. Pero bueno, eso es como ya añadiendo las minucias al proceso, pero sí, lo primordial es que se realiza midiendo la competencia de otros sustratos por el receptor. ¿Ok? Y pues el objetivo del paper era que quedara bien claro esto de cómo funcionan los receptores y cómo se estudian en la vida real su funcionamiento. ¿Quedó alguna duda sobre la tarea? Porque la última pregunta creo que es una repetición de la primera, entonces no la vamos a ver. Profe, yo me acabo de dar cuenta que no le entregué la tarea. Solo me faltó picarle el botón de entregar. Ok. Ya se la pues, mandé. Si ya la tienen, entréguenla. Los que tampoco la han entregado la pueden entregar. Gracias, profe. Y pues si solo fue, bueno, el objetivo fue estudiar las características de un transportador. Recordamos que era la saturación y la especificidad. Y la regulación, que no la vimos, que no estaba en este artículo, pero recuerden que también otra característica es la regulación estricta. ¿Sí, Melissa? Profe, yo tenía una duda en cuanto a lo de la especificidad de la proteína. O sea, se hace ese estudio de manera como un protocolo, ¿no? O sea, para conocer totalmente la proteína homóloga con la que se está trabajando, pero entonces no era un hecho que era de lactato, o sea, también se tiene que estudiar si por cambiar la proteína, por ya no ser de humano y ser de bacteria, por eso se tiene que checar que sí cumpla los requisitos de poderse considerar como 100% transportador de lactato. Muy buena pregunta. Pregunta si deberíamos estudiar, si estudió el lactato
para saber si realmente era un transportador de lactato y no de otros, ¿verdad? Pero porque por la calidad de homólogo que tiene este receptor que pusimos en E. coli, ¿no? Exactamente, ajá. Ok. Realmente no, porque como te mencionaba, y les mencionaba a todos, en la cristalografía es como una fotografía instantánea de la proteína. Nos va a decir mucho acerca de su función, por derivada de su estructura, pero ya en vivo, fisiológicamente, vamos a ver que algunos receptores pueden, además de ser receptores de lactato, esos mismos pueden recibir otros carbonos, otras aldosas o otro tipo de compuestos de carbonos, ¿ok? Para eso se hizo, más que nada para eso se hizo este estudio, para caracterizar este receptor, porque sabemos que está en cáncer, sabemos que su secuencia de este receptor en el cáncer corresponde a un transportador de lactatos, y entonces deducimos que en el cáncer sucede esto, o sea, está pasando esto porque tiene este tipo de receptor, pero no sabemos cómo funciona. Tal vez el receptor tenga afinidad por otros carbonos. Entonces, al expresarlo aquí en E. coli, podemos ver si el receptor sí tiene afinidad o no por otros carbonos. ¿Ok? Esto fue para caracterizar el receptor, no para asegurarnos que fuera un receptor de lactato, sino para ver si este receptor de lactato tiene afinidad también por otros carbonos, que puede llegar a pasar. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. ¿Y con qué finalidad? Pues para tratar de encontrar un compuesto inhibidor. Nos decía Carlos, lo que propuso él, que pues si inhibimos este receptor, tal vez le podemos bajar al cáncer 2 rayitas en su agresividad, ya no crezca tan rápido. También por eso es importante saber la estructura tridimensional de la proteína, porque ahora la manera en que se diseñan las drogas es viendo la estructura de la proteína y tratando de, mediante algoritmos matemáticos y estructurales, tratar de insertar alguna estructura química aquí en el pocket, en el bolsillo, simplemente pues para inhibirlo, ¿no? Que ya no funcione. ¿Ok? Esto es lo que yo supongo van a hacer después en su investigación, o seguramente alguna compañía ya está probando librerías infinitas de, o sea, ya con este sistema microbiano, podemos comparar una librería de químicos, que son básicamente, no sé, 300 químicos diferentes, 300 drogas, tener 300 cultivos de E. coli expresando el receptor, y a cada cultivo de E. coli darle una de estas drogas diferentes, y haciendo algo como esto, ver qué droga inhibe el transporte de lactato, y de ahí podemos inferir que esta droga está compitiendo por el lactato y que puede ser pues un inhibidor y que puede tener potencial farmacéutico. ¿Ok? Por eso es muy poderoso esto de los bichos. Y si ya no hay dudas de esto, vamos a seguir con el siguiente tema. ¿Tiene dudas? ¿Va a subir esa presentación a Classroom? Sí, si quieren la subo ahorita acabando la clase. Sí, gracias. Y sobre todo, no tienen dudas ya de la fuerza protonmotriz, ¿verdad? Porque vamos a ver ahorita, vamos a ver metabolismo, es el siguiente tema, y es primordial tener bien en claro qué es la fuerza protonmotriz. A ver, si le pregunto al azar a alguien, ¿me puede decir qué es la fuerza protonmotriz? Joana Ramírez. ¿Quedó clara la fuerza protonmotriz? Sí, pues es el flujo de protones que está fuera de la célula, de la membrana, que se usa para transportar dentro de ella alguna sustancia de interés que necesite la célula.
Muy bien, vamos a ver que además de transporte, tiene otras funciones, como en el metabolismo que vamos a ver. Pero ¿cuál es el principio físico de esta fuerza? ¿Por qué los electrones entran? ¿Por qué los protones quieren entrar a la célula? Porque hay un gradiente electroquímico. Exacto. Deben tener bien en claro esto del gradiente electroquímico, es el principio físico de por qué funciona la fuerza proton motriz. ¿Okay? A la célula le va a interesar estar bombeando protones afuera de su su exterior, para mantener este equilibrio más bien para mantener este gradiente electroquímico. Por eso, si se fijan en esta imagen del pH de cómo aumenta el pH cuando ponemos lactato y entran los protones, por eso vemos que inmediatamente la célula trata de volver a establecer su gradiente de protones, o sea, inmediatamente el pH baja. ¿Ok? Porque a la célula le interesa tener este gradiente electroquímico y va a tener procesos en los cuales pues va a llegar a esto que vamos a ver ahorita en metabolismo. Bueno, yo creo que ya la clase que entra, ahorita vamos a ver una introducción. ¿Y alguna duda entonces? ¿Sí quedó claro? Porque vamos entonces a estudiar el metabolismo microbiano. Y este tema se divide en cultivos de microorganismos, que veremos hoy, y después veremos bioenergética, fermentación, respiración y la biosíntesis. ¿Ok? Vamos al primer tema, cultivo de microorganismos en el laboratorio. De tiempo. Okay. Pues tenemos aquí la tabla periódica y vamos a ver la química celular y la nutrición. Y aquí en la tabla periódica tenemos coloreados algunos elementos según esta tablita. Vemos que en amarillo tenemos los elementos esenciales para todos los microorganismos y esenciales y en alta cantidad, que son el carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, que de esto está compuesto todos los seres vivos. ¿Okay? Y usualmente entonces, como es los componentes principales, son necesarios en cantidad para nosotros tener microorganismos en el laboratorio o también en el ambiente. Este microorganismo necesita alta cantidad de estos elementos y esos elementos entonces los vamos a encontrar en los que se llaman macronutrientes. ¿Por qué son macro? Porque los necesitamos en alta cantidad. ¿Ok? Y vamos a ver que de estos también hay algunos, por ejemplo, cationes que son esenciales, como en la mayoría, como el sodio, el cloro, el calcio, tanto para mantener un gradiente electroquímico como para funciones de algunas enzimas también. Y bueno, los demás elementos que los utilizarán algunos organismos y otros no, o que tienen funciones muy especializadas. ¿Ok? Y bueno, la célula lo que quieren hacer con estos elementos, con estos nutrientes, pues es su metabolismo, que puede ser crecer y consumir compuestos, que es catabolismo, o el anabolismo, que es sintetizar compuestos para la misma célula. ¿Okay? Que ese es el anabolismo. Y bueno, aquí está más o menos la composición de elementos esenciales para una célula en peso seco, una célula microbiana. Vemos que la mitad va a ser carbono, oxígeno, nitrógeno en altas cantidades, hidrógeno. ¿Ok? Bueno, y específicamente vemos entonces los macronutrientes y de qué fuentes pueden obtener estos elementos las células. Y vemos que primero pues el carbono, que las fuentes de carbono son diversas, y la más usual es azúcar. Si hay algún tipo de azúcar en el medio, alguna aldosa, si hay uno de estos en el medio, va a haber algún bicho que se lo puede comer. ¿Okay? O ese bicho va a tener
va a tener la posibilidad de comer diferentes tipos de azúcares según su disponibilidad. Entonces, azúcares, siempre va a haber algo que se come azúcar. Y ya entre bacterias diferentes podemos ver que algunas prefieren, necesitan introducir aminoácidos, o también pueden utilizar ácidos orgánicos para crecer, o ácidos grasos, o algunos necesitan también bases nitrogenadas. Todos estos son compuestos que son fuentes de carbono. ¿Okay? Y algunos compuestos utilizan el CO2 como su fuente principal de carbono. ¿Cómo se llaman estos organismos? Utilizan CO2. Autótrofos. Autótrofos. Muy bien, porque a partir del CO2 sintetizan todos los componentes carbonados que ellos necesitan. Vamos, entonces, el siguiente sería el nitrógeno. Y las fuentes principales son el amoníaco, nitrato, y algunas bacterias pueden fijar el nitrógeno de la atmósfera, que son las bacterias fijadoras de nitrógeno. Y lo mencionamos un poco en clases pasadas, que esta es una reacción y que es esencial para la vida en la Tierra, ya que pues es la manera en que para la vida humana en la Tierra, porque es la manera en que podemos cultivar tantas extensiones de tierra gracias a las bacterias fijadoras de nitrógeno, que fijan el nitrógeno de la atmósfera y se lo dan a la planta en forma de amoníaco de nitratos. ¿Okay? Y también tenemos el fósforo, sulfato, potasio, etc. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar grandes cantidades de nitrógeno? ¿Qué compuestos moleculares utilizan mucho nitrógeno? Los aminoácidos. Muy bien, los aminoácidos. ¿Y el fósforo? ¿En los fosfolípidos? Muy bien, más que nada en los fosfolípidos. ¿Y sulfato? ¿Dónde encontramos sulfato en las macromoléculas? Pues también en los aminoácidos, ¿no? Excelente. En proteínas, algunas proteínas tienen aminoácidos que contienen sulfatos. Muy bien, que pueden formar estos puentes de cisteína. Son las cisteínas y metioninas también. Y bueno, la composición macromolécula de estos entonces compuestos vamos a hacer proteínas, lípidos, polisacáridos. ¿Qué eran los lipopolisacáridos? ¿Qué pasa aquí? ¿Se acuerdan los lipopolisacáridos? Un lípido unido a un azúcar, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde los encontramos? ¿En qué bacterias? Creo que gram negativas. Excelente, gram negativas tienen lipopolisacáridos. Eso les ve clarísimo, es de lo que más se van a acordar después de microbiología. Gram positivas, gram negativas, cómo diferenciarlas. Esperemos muchas cosas más. Bueno, dijimos DNA, RNA, pues son fuentes de nitrógeno, de carbono, etc. Y el porcentaje en peso seco de cada una de las macromoléculas. Veamos que además de los nutrientes, de los macronutrientes, vamos a tener micronutrientes, que son nutrientes esenciales para la célula, pero que se necesitan en baja cantidad. ¿Okay? De estos, el más importante va a ser el hierro, porque participa en las reacciones de óxido de reducción, que son esenciales para la bioenergética, para obtener energía en las células. Y vamos a encontrar proteínas que están asociadas al hierro, como son los citocromos y algunas enzimas. ¿Ok? Por aquí los elementos traza, aquí tenemos una lista para que la chequen con detenimiento. Y también hay unas cosas que se llaman factores de crecimiento, que son generalmente algunos tipos de algunos aminoácidos, y generalmente se les conoce como vitaminas a los factores de crecimiento.
Y también hay purinas o pirimidas. Por ejemplo, el ácido fólico es un precursor de base, es una base nitrogenada y es un factor de crecimiento. Y esos factores de crecimiento usualmente funcionan como un componente esencial en alguna parte del metabolismo de la célula. Por ejemplo, en bioenergía tenemos las coenzimas, que es un componente no proteico de una enzima, pero que es esencial para que esa enzima lleve a cabo la reacción que busca la célula realizar. Y usualmente les comento, las vamos a ver la siguiente clase en bioenergía, estas coenzimas. Y aquí en la lista las tenemos como el ácido nicotínico, que es un precursor de NAD. NAD, ya lo conocerán por sus clases de bioquímica seguramente. Es una coenzima que participa en la... ¿Se acuerdan? Fosforilación oxidativa. Sí, muy bien. Y ciclo de Krebs y en la glucólisis. Bueno, ciclo de Krebs no. La glucólisis y nos proporciona el poder reductor para la fosforilación oxidativa. Muy bien. Y bueno, la necesidad de estos componentes, o sea, puede variar dependiendo de cada microorganismo. ¿Ok? No son como los macronutrientes que son a fuerzas en gran cantidad para que crezcan todos los microorganismos, pero los factores de crecimiento pueden variar las necesidades de cada microorganismo según pues la naturaleza de cada microorganismo. ¿Ok? Y pues bueno, ¿para qué estudiamos esto? Para que además de estudios ecológicos, poblaciones, comunidades bacterianas, pues lo que nos va a interesar ahorita es cómo cultivamos estos microorganismos en el laboratorio. Y lo que utilizamos son medios de cultivo, que básicamente es una solución nutritiva que se utiliza para cultivar microorganismos. ¿Ok? Vamos a ver los tipos de medio de cultivo que existen. Primero vamos a ver los definidos, medios de cultivo definidos, que son medios que contienen cantidades precisas de los componentes orgánicos o inorgánicos. ¿Ok? O sea que se conoce la composición exacta de cada uno de los compuestos que yo estoy introduciendo al medio. ¿Ok? Por otro lado, los medios complejos, no sabemos la composición exacta de los macronutrientes, la composición exacta de los componentes del medio. ¿Ok? Le vamos a proveer su fuente de carbono, su fuente de hidrógeno, perdón, su fuente de carbono, su fuente de nitrógeno, su fuente de sulfato, de fosfatos, los macronutrientes. Se los vamos a proveer, pero utilizando nutrientes provenientes de hidrolizados de productos microbianos o animales o vegetales, como por ejemplo el extracto de levadura. Es básicamente la levadura que sobra de procesos industriales como cerveza o panadería. Pues hay compañías que las obtienen, las secan y luego la hidrolizan. Entonces toda esa mezcla de compuestos que tienen las levaduras secas se conoce como extracto de levadura y es una fuente, es un nutriente muy utilizado para hacer medios de cultivo bacterianos, para preparar. Pero ¿qué pasa ahí? No sabemos la composición exacta de los nutrientes que contienen estos extractos, porque pues es inherente a la manera en que se producen, ¿no? Es en lote, las levaduras, lo que tengan ahí, las hidrolizamos y pues no sabemos bien qué compuestos tenga, solo sabemos que tiene una fuente rica en carbono, solo sabemos que es un compuesto, que es un nutriente, el extracto de levadura, que es rico en carbono, rico en nitrógeno, rico en fosfato, rico en sulfatos, etc. ¿Okay? Hay otros como el hidrolizado de caseína, que igual es la proteína que sobra del queso, es hidrolizada con ácido clorhídrico o con enzimas, y ahí nos va a dar como una mezcla de aminoácidos y fuentes de nitrógeno y de carbono que las podemos agregar en estos medios, y la triptona, ¿okay? Que también es parecido al hidrolizado de caseína. ¿Okay? Y vamos a ver que hay medios enriquecidos, que son medios complejos, o sea, su base es un medio complejo, pero hay que agregarle otro compuesto
o enriquecerlo con un compuesto, que son sustancias complejas con alto poder nutritivo. Okay, ya, por ejemplo, la sangre o el suero, que se le agrega algunos medios, porque tienen factores de crecimiento diversos que ese microorganismo los necesita para crecer. No sabemos exactamente qué cantidades contienen, tampoco la composición exacta, pero si le agregamos sangre, sabemos que ese microorganismo va a crecer bien, o suero, sabemos que ese microorganismo va a crecer bien porque el suero va a traer los compuestos que necesita. ¿Ok? ¿Se entendió la diferencia entre estos tres? Sí. Vamos a ver otros que son el medio simple, que este medio simple es realmente un medio definido, pero es simple porque solo contiene una fuente de carbono. ¿Ok? Esto lo utilizamos mucho para analizar el crecimiento de medios de cultivo pues en diferentes fuentes de carbono. Por ejemplo, si tenemos una bacteria que queremos caracterizar, la sembramos en un medio simple, en diferentes medios, hacemos cultivos de medio simple, diferentes medios simples, y en cada medio simple vamos a agregar una sola fuente de carbono, como algún azúcar, no sé, a un medio le ponemos solamente sacarosa, a otro medio le ponemos solamente galactosa, a otro medio le ponemos solamente lactato, a otro medio le ponemos solamente glicerol, etc. ¿Okay? Para eso se utiliza más que nada el medio simple. Y medios selectivos, estos se diseñan para promover el crecimiento de algunos microorganismos e inhibir el crecimiento de otros. Por ejemplo, si queremos aislar algún cultivo y no sé que esta bacteria pueda sobrevivir a pHs bajos, pues podemos hacer un medio de cultivo con pH bajo para que solo crezcan bacterias que crecen a un pH bajo. ¿Okay? Y decimos que es un medio selectivo. Y un medio diferencial es al cual se le puede añadir al medio algún indicador que nos indique que el organismo que estamos interesados esté presente ahí. Y eso se utiliza mucho en diagnóstico clínico. Por ejemplo, se usan medios de cultivo con sangre, y hay algunas bacterias que se llaman hemolíticas. Hemolíticas porque básicamente comen sangre, o sea, matan los eritrocitos. Entonces, al sembrarlos en medios de cultivo que contengan sangre, vamos a ver que pues, la sangre de rojo va a pasar a un rojo pálido, y eso nos va a indicar que en ese medio de cultivo está la bacteria hemolítica. ¿Okay? Aquí vemos algunos ejemplos. Vemos un medio de cultivo definido para E. coli. ¿Qué quedamos que era el medio de cultivo definido? Que solo acepta una fuente de carbono. ¿Se conoce su composición exacta? Así es, se conoce su composición exacta. Y lo que dijo el compañero de que solo tiene una fuente de carbono, esos son medios definidos simples, ¿ok? Que solo tiene una fuente de carbono. Vemos aquí que este es un medio definido. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la composición exacta de cada nutriente. Aquí se utilizó este buffer de fosfatos, utilizó 1 gramo de sulfato de amonio, utilizó 0.1 gramos de sulfato de magnesio, etc. ¿Okay? Sabemos la composición exacta. Y además vemos que utilizó de 4 a 10 gramos de glucosa. ¿Y aquí ven alguna otra fuente de carbono en esta lista? Pues no, ¿verdad? Solo está la glucosa. Entonces, ¿qué tipo de medio además de definido es este? Simple. Es un medio simple, exacto, porque solo tiene una fuente de glucosa y además es definido. ¿Okay? Vamos a ver otro tipo de medio de cultivo definido. Para otra bacteria, vemos igual cada compuesto, tenemos la cantidad definida de cada compuesto, 25 gramos de glucosa, pero además contiene acetato sódico, algunos aminoácidos esenciales, todos en su de conocida cantidad que le estamos agregando. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de medio es?
tiene aminoácidos esenciales, purinas, pirimidas, vitaminas, elementos traza. ¿Qué quedamos que eran las vitaminas como nutrientes? ¿Cómo se llaman los ¿Factores nutrientes? de crecimiento? Exacto, muy bien. Ahora, ¿qué tipo de medio es este entonces? ¿Definido selectivo? ¿O el otro, el último? No me acuerdo el nombre. ¿Enriquecido? Enriquecido. No, a ver, ¿es definido o es enriquecido? Definido. ¿Por qué sería definido? Porque te da las cantidades precisas de cada componente. Muy bien. Y ahora, ¿este medio definido es medio simple o no es medio simple? No, porque tiene más compuestos de carbono. Muy bien, vemos que tiene acetatos, los aminoácidos también son fuente de carbono, las purinas también pueden ser fuente de carbono. Perdón. Entonces este no es un medio simple, pero sí es un medio definido. Vamos al medio de cultivo complejo, que tenemos 15 gramos de glucosa, extracto de levadura, peptona, potasio, todo en agua. ¿Qué medio de cultivo es este? ¿Complejo? ¿Es complejo? ¿Por qué es complejo? Porque no se conoce. Ya no nos da como tanta información sobre lo que contiene, ¿no? Por ejemplo, dice extracto de levadura, pero no te dice que tiene esa levadura. Exactamente. Decimos, le vamos a poner 5 gramos de extracto de levadura. O sea, te define la cantidad, pero no sabemos exactamente la cantidad de compuestos que hay en el extracto de levadura. Eso es un medio complejo. Igualmente la peptona, 5 gramos de peptona, que también son proteínas hidrolizadas. Entonces vamos a tener ahí una fuente de nitrógeno, pero no vamos a saber exactamente los componentes de la fuente de nitrógeno. Si se fijan en los medios simples, tenemos la fuente de nitrógeno, aquí el amonio, aquí también amonio, aquí peptona. Que en la peptona, pues, hidrolizados de proteínas. Por eso es un medio complejo y es el medio que más se utiliza en el laboratorio para crecer bacterias, para cultivar bacterias. Que siempre utilizaremos medios complejos. Y bueno, otro medio de cultivo definido, nada más que, si se fijan aquí, la fuente de carbono, pues es el CO2, que es una bacteria autótrofa. ¿Alguna duda? ¿Medios de cultivo? Profe, ¿son muy caros los medios de cultivo definidos? ¿De hacer o algo así? Pues depende, ¿no? Por ejemplo, vemos este medio de cultivo de aquí. Pues no sería tan caro. Bueno, al menos los elementos traza sí pueden salir más caros tenerlos. Pero ese es un buffer de fosfatos, este sulfato de amonio, que es básicamente fertilizante, sulfato de magnesio, también barato, cloro de calcio. No son muy caros. Por ejemplo, este medio de aquí, este sí está caro, porque los aminoácidos son muy caros. También las proteínas pirimidas, las vitaminas también. Entonces, pues dependiendo. ¿Ok? Profe, ¿para qué son los elementos traza? Los elementos traza son elementos esenciales para la bacteria, pero que se necesitan en cantidades pequeñas. Usualmente, por ejemplo, el hierro, les comentaba, es esencial en la bacteria. ¿Por qué? Porque participa en las reacciones de óxido-reducción necesarias para la bioenergética. O sea, sin hierro una bacteria no va a producir energía, no va a haber fuerza, no va a haber transporte de electrones en su respiración. Necesita fuerzas el hierro. El molibdeno, si es una bacteria fijadora de nitrógeno,
uno de los compuestos más grandes involucrados en las nitrogenasas contienen molibdeno. Entonces, para que la enzima nitrogenasa pueda funcionar, necesita fuerzas molibdeno, y entonces eso significa que para que esta bacteria pueda fijar nitrógeno necesita fuerzas molibdeno, aunque en cantidades muy pequeñas, porque solo se necesitan como cosas muy específicas. ¿Ok? Y va a variar según el tipo de bacteria o de organismo. Ok, gracias. Si ya no hay dudas, vamos a ver en qué forma están los medios de cultivo en el lab. Vamos a ver que los podemos tener en un medio sólido, que son lo que conocemos como agar, que es básicamente una gelatina, con los nutrientes ahí disueltos. Podemos disolver aquí el extracto de levadura, la glucosa, y ponerle agar, que es básicamente como la gelatina, polvitos de gelatina. ¿Y alguien ha hecho gelatina? Que nos diga rápidamente cómo se hace la gelatina. Con agua caliente y grenetina. Sí, así la hacemos. Vamos a hacer el agar, le vamos a poner la grenetina, en lugar de grenetina va a ser agar, y eso es lo que va a hacer que se vuelva un medio semisólido, y vamos a ir también a disolver nutrientes como el extracto de levadura, la glucosa, o hasta antibióticos si queremos aislar algún tipo de bacterias. Vemos aquí una imagen de un plato de agar, o sea, esta es una caja Petri, con cultivos puros. Que es un cultivo puro, son colonias aisladas y de un mismo tipo de bacteria, ¿ok? Derivadas de una sola colonia, de una sola población, de un tipo específico de bacteria, ¿ok? Ya habíamos visto esto de los cultivos puros, así se ven más o menos en el lab. Y vamos a ver pues que las bacterias presentan morfologías diversas en sus colonias, de color, tamaño, morfología, brillantes, no brillantes, etc. O sea, categorías muy diferentes según la morfología en los platos. Vamos a ver también que tenemos medios líquidos que conocemos como caldos de cultivo. Aquí en lugar de agar solo utilizamos agua, disolvemos la peptona, el extracto de levadura, la glucosa, lo esterilizamos y ya tenemos nuestro medio líquido para cultivar bacterias. También podemos tener el medio sólido, pero en tubitos de vidrio, ¿okay? Y también ahora es muy utilizado este tipo de cajas de 96 pocillos, en los cuales cada pocillo contiene un cultivo diferente de bacterias, como aquí. Y pues bueno, esto lo podemos utilizar, por ejemplo, en lo que les mencionaba de cultivos simples para probar diferentes diferentes fuentes de carbono. Aquí podemos tener toda esta plaquita de 96 pozos con medio, y que cada pozo contenga una diferente fuente de carbono, y ver cómo crece la bacteria en los diferentes pocillos, y ya luego verá, mira, la bacteria crece muy bien en glucosa y crece súper mal en glicerol, etcétera, ¿no? Para caracterizar alguna bacteria. ¿Alguna duda? Y vamos a ver cómo obtenemos cultivos puros. Espero que sí podamos volver al laboratorio. Aún no me han dado indicaciones. El viernes voy a ir a ver a Jorge a ver qué nuevas tiene. Pero yo creo que sí vamos a ir. Tengan fe. Debemos volver al lab. No hay manera de que pasen micros en lab. Sí. Y por ejemplo, de los cultivos enriquecidos, el suero o la sangre tienen que ser específicamente para cierto tipo de bacteria, o eso ya es dependiendo de lo que se necesite. Dependiendo de la bacteria. Como te mencionaba, por lo general vamos a empezar con un medio complejo. Y el suero de la sangre se va a agregar en casos muy específicos de bacterias muy específicas, ¿ok? No es un, digamos, por ejemplo, yo nunca he trabajado con un medio de ese tipo en el laboratorio. No es muy usual. Se utiliza más que nada por ejemplo, en laboratorios de QFB, donde hacen pruebas
¿no es cierto? Ese es el otro medio, es el diferencial. El enriquecido, que tiene suero o sangre o algún otro medio muy complejo que tenga factores de crecimiento en él, debe ser específico del microorganismo que queremos cultivar. Por ejemplo, este no es un microorganismo, pero son células humanas, monocitos, que cultivan en el laboratorio, que necesitan suero para crecer. Se puede cultivar así en medio líquido con un medio específico para células humanas. Un suero, porque los monocitos viven en la sangre y al ponerle suero, pues le estamos dando como un ambiente parecido, ¿no? al que encuentran en el suelo de la sangre, y pueden crecer. Pero sí va a variar según el tipo de cultivo que quieras producir. No va a ser tu primera opción, a menos que tú veas que el microorganismo es aislado, digamos, de un lugar donde sí necesite a fuerzas este medio, estos micronutrientes esenciales, ¿okay? Estos factores de crecimiento, perdón. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias, sí. Bueno, ¿cómo tenemos los medios de cultivo? Aquí rápidamente, ya no nos va a dar tiempo. Pues tenemos un medio, primero los cultivamos en algún medio líquido, estéril, los dejamos crecer algún tiempo a temperatura más o menos 30-37 grados, dependiendo de los cultivos que tengamos. Y aquí tendremos pues una comunidad de microorganismos creciendo en el medio líquido. Y después, utilizando esta herramienta que es una asa bacteriana, tomaremos una muestra del medio líquido, una pequeña gota, una muy pequeña gota, y después en un medio sólido, como que es el agar, vamos a utilizar esta asa para inocular el agar. Se utiliza esta técnica que se llama de estrías, que bueno, aquí hay numeritos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque primero depositamos así de manera, utilizando el asa aquí la gotita que obtuvimos de medio líquido, literalmente rascamos el agar con la gotita, 1, y luego el 2 es de aquí vamos a seguir el movimiento de la asa hacia este lado, y después hacia este lado, y después hacia el 4, el 5. ¿Por qué? Con el objetivo de obtener en la caja el 1, cuando depositamos, vamos a ver que vamos a tener un crecimiento ahí, o sea, las colonias se van a juntar entre ellas y va a haber un crecimiento confluyente, digamos. O sea, las colonias van a estar pegadas con unas con otras y va a ser como una masa de células. Entonces el objetivo es ir como diluyendo esta gotita hasta que podamos obtener colonias aisladas, ¿okay? Individuales. Y de esta forma ya la podemos aislar, cultivarla, otra vez en medio líquido, y ya tenerla, ahora sí en el agar, en un cultivo puro, proveniente de una sola colonia. ¿Quedó claro? Les digo esto, espero poderlo hacer en el laboratorio. Y vamos rápido. Profe, y para estudiar esa bacteria en cuestión, ¿se tendría que cortar ese pedazo de agar donde está el circulito? Qué buena pregunta. No, nada más utilizando, por ejemplo, el asa bacteriana estéril, que básicamente es un alambrito. Entonces tienes la colonia aislada del circulito y lo tocas con el alambrito, solo una colonia, y con eso lo puedes inocular ya el medio líquido, ¿ok? Puede ser esta asa bacteriana. Por ejemplo, yo utilizo muchas veces palillos de diente, mondadientes, estériles, pico la colonia y luego pongo el palillo en el medio y ya con eso es suficiente. ¿Ok? No necesitas cortar el agar, solo agarrar un poquito de la colonia aislada y ponerla en el medio. O sea, entonces los cultivos están como totalmente en la superficie, o sea, si lo ves de un lado estarán como abultaditos. Como abultaditos. Ajá, sobre el agar. Sí, no que exactamente. se introduzcan en el agar, sino se quedan superficiales. Okay. Están sobre el agar. Hay otra técnica en los cuales
los cultivamos junto con el agar y quedan encerrados dentro del agar, pero usualmente vamos a trabajar sobre el agar. ¿Okay? Muy buena pregunta. Y vamos entonces a ver la tarea. Pues van a leer otro artículo aquí de la American Society of Pharmacobiology. Y ese artículo trata sobre un ambiente, un hábitat ecológico en México que se llama Cuatro Ciénegas. ¿Alguien ha escuchado de Cuatro Ciénegas? En Coahuila. Sí. Sí, ¿qué nos puedes decir sobre este lugar? No sé, es que de allá es mi abuelito, entonces no lo he visitado mucho, pero sí sé que es de allá. Bueno, si algún día la vas a visitar allá, tenemos este ecosistema que es único en el mundo, en el cual las condiciones se creen que son parecidas a la Tierra durante el precámbrico. ¿Por qué? Porque ahí sabrás bien que ahí está la sierra de Coahuila. Entonces, durante más o menos este periodo se empezó a formar la sierra y aquí había unas pozas, unos lagos, y las montañas se cerraron y los lagos quedaron, o sea, se levantaron las montañas y los lagos quedaron como encerrados entre las montañas. O sea, en teoría aislados como de los demás ecosistemas. Queda un ecosistema ya aislado y que se cree que presenta las características desde ese tiempo. ¿Ok? Y son características muy interesantes porque, entre otras cosas, las lagunas y sus alrededores son lugares con nutrientes muy escasos, que le decimos oligotrópicos. Específicamente, el fósforo es muy escaso. ¿Okay? Y bueno, este lugar lo ha estudiado la NASA, lo ha estudiado porque es un lugar para estudiar la evolución microbiana, muy interesante, muy importante. Este es un paper, un artículo de un grupo del CIMBESTAB de Irapuato que aisló bacterias de esta poza. Bueno, no específicamente de esta, que está. Van a ver en el artículo que aislaron bacterias de dos pozas. Una que se llama Churince, que está por acá abajo, y pozas azules. Lamentablemente Churince en el 2016 se secó, ya la perdimos. Súper triste, todo porque pues, los agricultores sacan agua del subsuelo para regar y secaron esta poza de Churince. Pero bueno. Profe, ¿cómo le llamó a las lagunas que tienen las características de que tienen pocos nutrientes, son muy escasos? Le dio un nombre. Es oligotrópico, un ecosistema oligotrópico, oligo por pocos, es que tiene nutrientes escasos, sobre todo en este caso de fósforo. Fósforo por debajo del límite de detección de varios equipos, muy escaso. Sabemos que el fósforo es muy importante para el crecimiento, como vimos en esta clase. Y ahora lo que les interesó a este grupo es qué adaptaciones sufrieron estas bacterias para poder vivir en un lugar con fósforo muy limitado. ¿Okay? Por lo que en este paper aislaron mayoritariamente bacillus de estas lagunas y sedimentos y pues las estudiaron su crecimiento en diferentes fuentes de fósforo para ver qué fuentes preferían. ¿Okay? La tarea va a ser es que van a leer el artículo y van, porque la tengo, y van a investigar el tipo de medio que utilizaron para aislar las bacterias, para aislar las bacterias y el tipo de medio que utilizaron para hacer las pruebas bioquímicas de fuentes de fósforo. ¿Ok? La primera pregunta es qué tipo de medio utilizaron para aislar las bacterias de los suelos y sedimentos lacustres. La segunda es las bacterias aisladas, los cultivos puros, perdón. ¿Qué tipo de medio y su contenido utilizaron para estudiar el crecimiento en las diferentes bacterias en diferentes fuentes de fósforo? ¿Okay?
qué fuentes de fósforo utilizaron y si se podría considerar que también es un medio simple o no y por qué. ¿Okay? Luego ya leyendo el artículo van a ver cuál fue la fuente preferida de fósforo de las bacterias aisladas del sedimento Churince. Y ahí en el artículo ellos aislaron una bacteria nueva que le pusieron Bacillus coahuilensis por Coahuila, y ahí les explican que en comparación con otros bacillus, qué adaptaciones sufrieron para poder vivir en este tipo de ambientes. ¿Ok? Les voy a explicar rápidamente la metodología que utilizaron para que les quede. En el paper más o menos sepan lo que está pasando en los métodos. En 3 minutos vamos a ver que la muestra, o sea, ellos fueron a Coahuila, a Cuatro Ciénegas, y obtuvieron muestras de suelo y de sedimento lacustre, como este disco. Este disco viene de una foto del artículo que está acá, de Nature, sobre este trabajo, discos como este. Y estos discos, pues los disolvieron en algún medio líquido para que crecieran las bacterias. Después de este medio líquido, sembraron aquí el contenido o sea, todo lo que creció. Por lo cual encontraron pues bacterias de diferente morfología, o sea, diferentes bacterias en la misma placa. Y según su morfología, porque recuerden, aquí están comunidades de bacterias diversas, heterogéneo totalmente, en este medio cultivo fue sembrado en el medio sólido. El medio sólido va a reflejar esta heterogeneidad al ver las colonias que van a ser de diferente tamaño, de diferente color, de diferentes características. Y como le explicaba Melissa, cada una de esas colonias picaron una sola colonia, la volvieron a sembrar en medio del líquido y después las pusieron en cultivos puros, ¿okay? Provenientes de una sola colonia. Y aquí aislaron como cientos de bacterias en cultivos puros, cientos de cultivos puros. Se los digo de primera mano porque yo hice mi verano de la ciencia en este laboratorio de la doctora Gabriela Olmedo y fue de lo que más me tocó hacer, estar todo el pinche día sembrando y sembrando y sembrando bacterias, aislando y aislando. Entonces, estos cientos de cultivos puros, de aquí se derivaron las pruebas bioquímicas. Esto es lo que van a investigar, ¿ok? ¿Cuál es el contenido del medio que utilizaron para aislar las bacterias en cultivos puros? ¿Y cuál fue el medio que utilizaron para hacer las pruebas bioquímicas de consumo de fósforo? O sea, diferentes fuentes de fósforo, ¿ok? Al final lo que hicieron fue nada más pues secuenciar todo lo que acá sembraron en los cultivos, una secuenciación. No se dejen como apantallar por esta imagen en los artículos. Ahorita ya no nos da tiempo para que se las explique, pero si quieren la siguiente clase, si leen el pie de página de la imagen, la descripción, van a ver, leyéndola detenidamente se entiende muy bien qué es esta imagen. No es tan complicada como se ve. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? No, ¿sería para el siguiente jueves la tarea? Sí, si quieren lo checamos rápido el martes y ya viendo si le entienden o no el artículo la podemos dejar un poquito más tiempo para hacerlo. Porque ahorita ya no me da tiempo de explicarles, o sea, de aclarar, de irnos pues figura por figura del artículo. Pero si quieren la siguiente semana, el martes. Pero por lo pronto la tarea queda para el jueves, ¿va? Sí, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.